¿Alguna vez te preguntaste por qué Greta Garbo dejó Hollywood en el apogeo de su fama? ¿O por qué Tippi Hedren desapareció después de una serie de películas exitosas? Muchas actrices talentosas se vieron obligadas a dejar la industria, no porque les faltara habilidad o éxito, sino porque fueron forzadas a hacer cosas que nunca quisieron hacer. La fachada resplandeciente de Hollywood a menudo ocultaba un mundo implacable que muchos no estaban preparados para soportar. Vamos a profundizar en las desgarradoras razones por las que algunas de las estrellas más brillantes de Hollywood lo dejaron todo. La verdad es más inquietante de lo que puedes imaginar. Greta Garbo. La actriz número uno obligada a dejar Hollywood fue Greta Garbo. El ícono de los años 1930 estaba en su apogeo cuando dejó Hollywood, con tan solo 36 años, y las razones fueron desagradables. No solo le pedían favores físicos, muchos de los directores y productores le pedían que viniera y pasar tiempo con nosotros en nuestra habitación. Tampoco estaba feliz con el comportamiento general de Hollywood y las expectativas de la gente. Su partida de Hollywood no fue solo una decisión repentina. Fue moldeada por una serie de presiones, contratiempos y valores personales. A finales de la década de 1930, sus películas eran más exitosas en Europa que en los Estados Unidos. Pero a medida que la Segunda Guerra Mundial se avecinaba, MGM no podía depender más de los mercados europeos. Después de que su película de 1937, Conquest, fracasara, el estudio cambió de estrategia, tratando de hacerla más atractiva para el público estadounidense. Esto llevó a Ninotchka en 1939, una comedia romántica que se convirtió en un gran éxito, ganándole una nominación al Oscar. Pero su siguiente película, La mujer de dos caras, en 1941, fue un desastre. Los críticos la odiaron y fracasó en taquilla. Estrenada justo antes de Pearl Harbor, fue eclipsada por la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Descorazonada, Garbo decidió tomarse un descanso, planeando regresar después de la guerra. Pero nunca lo hizo. Llegaron ofertas y se fueron, pero ninguna se materializó, dejando su carrera en el limbo. Agregando a su decisión estaba su desdén por el lado oscuro de Hollywood. Aunque no está ampliamente documentado, se dice que Garbo enfrentó insinuaciones y acoso típicos del ambiente tóxico de la industria, con favores físicos frecuentemente implícitos a cambio de papeles. Como alguien que valoraba su independencia y privacidad, esta explotación la perturbó profundamente. La presión de Hollywood para ajustarse a sus estándares, tanto profesional como personalmente, estaba en desacuerdo con ella. Por el control de su vida y carrera. Patricia Douglas. Patricia Douglas, una joven y talentosa bailarina, se convirtió en un trágico símbolo del lado oscuro de Hollywood. En 1937, mientras trabajaba en una lujosa fiesta del estudio MGM, fue brutalmente agredida por un agente de ventas. Douglas valientemente denunció el incidente, presentando una de las primeras demandas por agresión física contra un importante estudio de Hollywood. En lugar de buscar justicia, MGM lanzó una agresiva campaña de desprestigio, desacreditando su carácter y haciendo casi imposible que siguiera trabajando en la industria. Esta humillación pública, junto con una cultura que silenciaba a las víctimas, obligó a Douglas a retirarse de Hollywood por completo. Su caso expuso dinámicas de poder despiadadas y la explotación sistémica predominante en el mundo del entretenimiento. Pero tuvo un costo personal inmenso. Patricia Douglas era una bailarina talentosa con un potencial innegable para convertirse en una gran estrella de Hollywood. Antes de la tragedia, ella mostró su talento en actuaciones musicales, captando la atención de MGM. Su carisma y energía sugerían una prometedora carrera como protagonista en musicales y dramas de Hollywood. Sin embargo, después del asalto y las consecuencias que siguieron, dejó la industria y se desvaneció en la oscuridad. Si hubiera permanecido, Douglas podría haber estado entre las filas de las actrices legendarias de su época, protagonizando películas icónicas de la edad de oro de Hollywood. Sin embargo, su resiliencia y valentía al hablar dejaron una marca indeleble en la historia, allanando el camino para futuras conversaciones sobre justicia y responsabilidad en la industria cinematográfica. Tippi Hedren. La historia de Tippi Hedren es una de valentía y resistencia ante desafíos inimaginables. Probablemente la conoces por los clásicos de Alfred Hitchcock, Los pájaros y Marnie. Su actuación fue inolvidable y parecía destinada a convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood. Pero detrás de cámaras, su experiencia con Hitchcock fue todo menos glamorosa. Hitchcock se volvió obsesivamente controlador con Tippi durante el rodaje de Los pájaros. Él controlaba cada aspecto de su vida, desde con quién podía hablar hasta dónde podía ir. Pero las cosas tomaron un giro más oscuro cuando él hizo avances no deseados hacia ella. Cuando lo rechazó, Hitchcock no lo tomó a la ligera. Se vengó saboteando su carrera, usando su inmensa influencia en Hollywood para asegurarse de que no obtuviera el papel que merecía. Tippi, sin embargo, no se rindió. Se negó a ceder a su manipulación.
y eventualmente se distanció de sus proyectos. Pero el daño ya estaba hecho. Las oportunidades profesionales, que antes parecían infinitas, ahora estaban fuera de alcance, dejando su trayectoria profesional significativamente afectada. A pesar de todo esto, Tippi encontró la fuerza para defenderse y más tarde se convirtió en defensora de los derechos de los animales, fundando un santuario de vida silvestre. Aunque su estrellato en Hollywood fue injustamente truncado, su legado perdura, no solo por sus actuaciones icónicas, sino también como un símbolo de valentía para las mujeres que enfrentan la explotación en la industria del cine. La historia de Tippi nos recuerda el costo de hablar, pero también la fortaleza que se necesita para mantener tu posición. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, a menudo celebrada como la reina del Technicolor, fue una pionera conocida por su cabello rojo ardiente y su imponente presencia en pantalla en clásicos como El hombre tranquilo y Milagro en la calle 34. Sin embargo, detrás de su éxito había una mujer que no temía enfrentarse al lado oscuro de Hollywood. En una industria plagada de la cultura del casting couch, O'Hara se negó audazmente a comprometer sus principios. Una vez declaró: se difundieron rumores para empañar su reputación, y algunos estudios la consideraron. A pesar de estos desafíos, O'Hara continuó destacándose en roles que mostraban su fuerza e independencia. Su actuación en The Quiet Man, 1952, junto a John Wayne, sigue siendo una de las más icónicas en la historia del cine, y su papel como la madre pragmática en Miracle on 34th Street, 1947, consolidó su lugar como una actriz querida. O'Hara no solo se defendió a sí misma, sino que allanó el camino para que otras actrices exigieran respeto en una industria explotadora. Su carrera, que abarca más de 50 películas, refleja tanto su talento como su inquebrantable compromiso con la integridad. En sus últimos años, habló con franqueza sobre los desafíos que enfrentó, recordando al mundo la fuerza requerida para tener éxito en sus propios términos, en una era dominada por una misoginia sistémica. Dolores Hart, era una estrella en ascenso a finales de los años 1950 y principios de los años 1960, conocida por su encanto y belleza natural. Debutó junto a Elvis Presley en Loving You y más tarde protagonizó éxitos como Where the Boys Are y King Creole. Con su cautivadora presencia en pantalla, Hart parecía destinada a una larga e ilustre carrera en Hollywood. Pero debajo de su éxito, luchaba con las presiones y conflictos morales de la industria. En 1963, en el apogeo de su fama, Hart sorprendió al mundo al dejar Hollywood para convertirse en monja benedictina. Su decisión fue influenciada por un profundo llamado espiritual, pero también fue moldeada por los desafíos que enfrentó en una industria que a menudo priorizaba las ganancias sobre el bienestar personal. Más tarde describió el dilema moral que encontró diciendo: sabía que mi vida en Hollywood no me estaba satisfaciendo. La partida de Hart marcó el final de una prometedora carrera actoral, pero el comienzo de una vida plena dedicada a la fe y el servicio. Se convirtió en monja en la abadía de Regina Laudis, en Connecticut, donde aún reside. Reflexionando sobre su elección, afirmó: dejé el mundo que conocía por el mundo en el que creía. A pesar de su partida, el legado de Hart perdura como testimonio del valor que se necesita para alejarse de la fama y seguir el verdadero llamado de uno. Elizabeth Scott, la seductora estrella de los clásicos del cine negro, como Dead Reckoning y Too Late for Tears, era conocida por su profunda voz en papeles de femme fatale en los años 1940 y 1950. Scott cautivó al público con sus enigmáticas actuaciones, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la época. Sin embargo, su carrera tuvo un brusco descenso en 1955, cuando la revista Confidential la vinculó falsamente con una red de prostitutas. El escándalo, aunque no fundamentado, dañó su reputación en una industria donde la imagen pública de una actriz lo era todo. Scott, quien ya había enfrentado desafíos como una mujer independiente y ambiciosa en Hollywood, se encontró marginada por los estudios. Negó las acusaciones y consideró demandar a la revista, pero finalmente optó por alejarse de la actuación. A pesar del fin prematuro de su carrera, las contribuciones de Scott al cine negro siguen siendo significativas. Su interpretación de personajes complejos y moralmente ambiguos la distinguió, y sus actuaciones continúan influyendo en el género. Reflexionando sobre su carrera, Scott una vez dijo: siempre sentí que tenía que luchar por mi lugar en Hollywood, y no me arrepiento de la lucha. Su historia destaca la vulnerabilidad de las actrices, en una industria que a menudo buscaba controlarlas, pero también subraya su legado perdurable.
como una figura pionera en el cine estadounidense. Eliza Dushku. Eliza Dushku se convirtió en un nombre familiar a finales de la década de 1990, con su papel de Faith en Buffy, la cazavampiros. Su interpretación de la cazadora rebelde le valió elogios de la crítica y pasó a protagonizar películas como Bring It On y True Lies. Sin embargo, su carrera tomó un giro significativo en el año 2017, cuando acusó a su compañero de reparto en Bull, Michael Weatherly, de acoso sexual. Dushku alegó que Weatherly hizo comentarios y bromas inapropiadas durante el rodaje, creando un ambiente de trabajo hostil. Después de expresar sus preocupaciones, fue retirada del programa, un movimiento que provocó indignación generalizada. Tras el incidente, CBS llegó a un acuerdo con Dushku por $9.5 millones. En entrevistas, habló abiertamente sobre la experiencia, diciendo, «Nunca es fácil defenderse, pero no podía quedarme callada». Las repercusiones de sus acusaciones llevaron a Dushku a alejarse de la actuación, enfocándose en cambio en una nueva carrera como terapeuta en Boston. Desde entonces, se ha convertido en una defensora de la responsabilidad en el lugar de trabajo, utilizando su plataforma para concienciar sobre el acoso en la industria del entretenimiento. Aunque su salida de Hollywood marcó el fin de una carrera como actriz, el legado de Dushku, como una valiente denunciante, continúa inspirando a otros. Cora Sue Collins. Cora Sue Collins fue una destacada estrella infantil de la época dorada de Hollywood, apareciendo en más de 30 películas y trabajando junto a algunas de las figuras más legendarias de la industria. Conocida por su talento y carisma, a menudo la comparaban con Shirley Temple. Sin embargo, a los 18 años, Collins abandonó abruptamente la industria, dejando a fans y compañeros desconcertados durante décadas. Durante años, Collins evitó compartir la razón de su partida. Luego, en el año 2020, se lo contó a la autora Carla Valderrama para el libro de Turner Classic Movies, This Was Hollywood: Forgotten Stars and Stories, revelando los eventos traumáticos que la llevaron a renunciar. A sus solo 15 años, Collins tuvo un encuentro con el guionista de MGM, Harry Ruskin, quien le prometió un papel en un proyecto que había escrito con la condición de que se acostara con él. Devastada, informó del incidente al cofundador de MGM, Louis B. Mayer, esperando apoyo. En cambio, Mayer desestimó sus preocupaciones diciéndole, «Cariño, te acostumbrarás», y amenazó su carrera diciendo que nunca volvería a trabajar en los estudios de sonido de MGM. Collins cumplió su palabra, alejándose de Hollywood en 1943, después de una película final, A Weekend at the Waldorf. Reflexionando sobre su decisión, describió irse como la mejor decisión de mi vida. Más tarde reveló que luchó con la vergüenza y la autoinculpación, comunes entre las mujeres de esa época que enfrentaron acoso. No fue hasta el movimiento Me Too décadas después que Collins se sintió cómoda compartiendo su historia públicamente. Collins encontró la felicidad lejos de Hollywood, disfrutando de 2 matrimonios plenos y una vida llena de viajes y familia. Aunque inicialmente evitaba reflexionar sobre su pasado en Hollywood, ha llegado a apreciar sus contribuciones a la industria y la vida extraordinaria que vivió durante esos años formativos. Su historia es tanto un testimonio de resiliencia como un recordatorio claro de los desafíos enfrentados por las mujeres en la edad de oro de Hollywood. Shirley Temple. En sus memorias de 1988, Child Star, Temple relató un incidente que involucró a un productor de MGM con un atrevido sofá de casting que supuestamente expuso su parte ante ella cuando solo tenía 12 años. Temple dijo que no sabía qué hacer, y cuando comenzó a reír nerviosamente, el productor la echó de la oficina. Shirley Temple cautivó al público con su encanto y talento en películas como Bright Eyes y The Little. Sin embargo, a la edad de 22 años, dejó Hollywood, alejándose de una carrera que la había convertido en un ícono. Las razones detrás de su decisión estaban profundamente arraigadas en su vida personal y profesional. A medida que Temple crecía, enfrentaba el desafío de hacer la transición de estrella infantil a actriz adulta. Los papeles que la hicieron famosa ya no le convenían, y la industria luchaba por verla como algo más que la niña precoz que cantaba y bailaba ganado corazones. Se frustró al ser encasillada en roles que no mostraban sus habilidades maduras como actriz. Esto limitó sus opciones de carrera y la dejó sintiéndose creativamente sofocada. Sumando a su decisión estaba la impactante realización de que sus padres, quienes manejaban sus finanzas, habían despilfarrado gran parte de sus ganancias. A pesar de ganar millones durante su carrera, Temple descubrió que solo una fracción de su riqueza había sido preservada. Esta traición se sumó a su desilusión con la industria del entretenimiento. Temple finalmente decidió priorizar su vida personal sobre las presiones de Hollywood. Se centró en su familia y más tarde emprendió una segunda carrera, muy exitosa, en el servicio público.
diplomática y embajadora de Estados Unidos. Su salida de la actuación marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro, demostrando que podía reinventarse más allá de la pantalla grande. Louise Rayner. Louise Rayner, una actriz pionera, hizo historia como la primera intérprete en ganar premios de la Academia consecutivos, obteniendo Oscars por sus notables actuaciones en The Great Ziegfeld, 1936, y The Good Earth. Su talento y profundidad emocional cautivaron tanto a la audiencia como a los críticos, consolidándola como una de las estrellas más brillantes de la Edad de Oro de Hollywood. Sin embargo, a pesar de sus logros históricos, la carrera de Rayner en Hollywood fue notablemente breve. Después de sus triunfos en los Oscars, Rayner se desilusionó con el rígido sistema de los estudios que priorizaba el glamour y la comercialización sobre el arte. MGM, ansioso por capitalizar su nueva fama, le ofreció papeles que ella consideraba sin inspiración y superficiales, no alineándose con su pasión por contar historias significativas. Frustrada por la falta de oportunidades creativas, tomó la audaz decisión de alejarse de Hollywood en 1938, en el apogeo de su fama. Reflexionando sobre su partida, ella explicó más tarde, destacando el costo emocional de manejar la fama a un nivel tan intenso. Rayner eligió centrarse en su vida personal y en el trabajo teatral, apareciendo ocasionalmente en películas, pero sin volver nunca al foco de atención de Hollywood. Su decisión fue vista como poco convencional en ese momento. Sin embargo, subrayó su integridad y rechazo a comprometer sus valores artísticos. Hoy en día, la historia de Rayner se erige como un recordatorio conmovedor de cómo el éxito temprano, junto con una industria restrictiva, puede descarrilar incluso las carreras más prometedoras, dejando un legado de tanto brillantez como de advertencia. Anna May Wong. Anna May Wong, celebrada como la primera estrella de cine chino-estadounidense, fue una pionera que enfrentó desafíos implacables en su carrera en Hollywood. A pesar de su innegable talento, Wong fue encasillada en roles estereotipados, interpretando a menudo a la Dragon Lady, una femme fatale con un atractivo exotizado, o a la sirvienta sumisa. Su llamativa belleza y notables habilidades actorales fueron opacadas por el racismo sistémico de Hollywood, que la confinó a estas caricaturas. Incluso, cuando las películas presentaban personajes chinos en papeles principales, actores blancos en yellowface eran a menudo elegidos en su lugar, negándole a Wong oportunidades para brillar en papeles que estaba destinada a interpretar. Frustrada por estas limitaciones, Wong dejó Hollywood en 1928 y se mudó a Europa, donde descubrió una industria cinematográfica más acogedora y progresista. En Europa, Wong tuvo la oportunidad de interpretar personajes complejos y completamente desarrollados, ganando elogios por sus actuaciones en películas como Piccadilly y Song, roles que mostraron su profundidad como actriz. Rápidamente se convirtió en una figura celebrada en el cine internacional, disfrutando de la libertad creativa que Hollywood le había negado. Sin embargo, su regreso a Hollywood en la década de 1930 trajo de vuelta las mismas limitaciones de las que había intentado escapar. A pesar de su reconocimiento global, la industria cinematográfica estadounidense todavía se negaba a ofrecerle roles que estuvieran a la altura de su talento. Frustrada, ella dijo famosamente, «La historia de Wong destaca el racismo penetrante de los inicios de Hollywood y la desgarradora realidad de que su extraordinario potencial fue limitado por una industria poco dispuesta a abrazar la diversidad». Joan Leslie, una estrella brillante de Hollywood en los años 1940, conquistó al público con sus actuaciones en Alta Sierra y Yankee Doodle Dandy. Conocida por su encanto natural y talento innato, Leslie rápidamente se convirtió en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Warner Brothers. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, Leslie se frustraba con los papeles que le ofrecía el estudio. Muchos carecían de la profundidad y madurez que anhelaba como actriz, a menudo reduciéndola a partes predecibles y poco desafiantes. Para 1946, Leslie ya había tenido suficiente. Buscando liberarse del restrictivo sistema de estudios, tomó la audaz decisión de llevar a Warner Brothers a los tribunales, impugnando su contrato. En un momento en que pocos se atrevían a enfrentarse a los poderosos estudios, la acción de Leslie fue tanto arriesgada como innovadora. Ella argumentó a favor del derecho a elegir papeles que estuvieran en línea con su integridad artística, negándose a participar en películas que encontraba moral o creativamente objetables. Su valentía le valió el reconocimiento del gremio de teatro católico por su constante negativa a utilizar su talento y arte en producciones cinematográficas de carácter objetable. Mientras Leslie esperaba que su independencia abriera puertas a trabajos más significativos, el rígido sistema de Hollywood hizo difícil mantener el mismo nivel de éxito. Los productores independientes eran cautelosos de trabajar con una actriz que había desafiado una norma importante.
A pesar de estos obstáculos, la postura de principios de Leslie dejó una impresión duradera. Siguió siendo una figura respetada en Hollywood, recordada por su talento, integridad y determinación para defender sus valores artísticos. Alla Nazimova. Alla Nazimova, una actriz, guionista y productora pionera de la era del cine mudo de Hollywood, era conocida por sus elecciones atrevidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su bisexualidad abierta y su visión artística vanguardista la hicieron destacar, pero también la alienaron del establecimiento conservador de Hollywood de los años 20. Nazimova utilizó su inmenso talento e influencia para producir películas experimentales, a menudo adaptando obras de la literatura, como Salomé, 1923, que eran audaces tanto en contenido como en estilo. Estas producciones, sin embargo, eran consideradas demasiado poco convencionales para el público general de la época. Su disposición a desafiar las normas sociales se extendió más allá de su trabajo. La apertura de Nazimova sobre sus relaciones con tanto hombres como mujeres, en un momento en que tal honestidad era prácticamente inaudita, la marginaron aún más en los círculos de Hollywood. El fracaso financiero de sus ambiciosas producciones, combinado con el rechazo de la industria hacia su vida personal, condujo a su declive profesional. A mediados de la década de 1920, fue efectivamente vetada de la industria. Enfrentando dificultades financieras, Nazimova finalmente dejó Hollywood. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por roles de actuación más modestos, su legado como pionera del cine vanguardista y de una mayor visibilidad LGBTQ en Hollywood sigue siendo significativo. La historia de Nazimova es una de valentía artística frente a las restricciones sociales e industriales. Un recordatorio de lo adelantada a su tiempo que realmente fue. Joan Sawyer fue una actriz estadounidense cuya carrera combinó el glamour de Hollywood con el arte europeo. Conocida por su papel icónico en Al final de la escapada, una piedra angular de la Nouvelle Vague francesa, Seberg capturó la atención mundial con su mezcla única de inocencia y sofisticación. A pesar de su éxito, su vida y carrera estuvieron marcadas por la controversia y luchas personales. Seberg se volvió políticamente activa en los años 1960, apoyando causas como el movimiento por los derechos civiles y los Panteras Negras. Sin embargo, su activismo la convirtió en un objetivo del programa COINTELPRO del FBI. La agencia lanzó una campaña de difamación contra ella, difundiendo falsos rumores sobre su vida personal para dañar su reputación. Este acoso implacable afectó profundamente su salud mental y su carrera. En Hollywood, Seberg enfrentó desafíos al pasar de papeles de ingenua a roles más sustanciales, mientras que sus éxitos europeos a veces la alejaban del público estadounidense. Frustrada por estas limitaciones y el intenso escrutinio de su vida privada, ella comenzó a retirarse del foco de atención. Sus últimos años fueron una mezcla de trabajo fílmico esporádico y turbulencias personales. Trágicamente, la vida de Seberg terminó en 1979 a la edad de 40 años, bajo circunstancias catalogadas como suicidio probable. Su muerte destacó el profundo impacto que la fama, la persecución política y las presiones de la industria habían tenido en ella. A pesar de esto, la influencia de Seberg en el cine y su valentía para defender sus convicciones siguen resonando, convirtiéndola en un símbolo tanto de la libertad artística como de los costos de la resistencia. Frances Farmer. Frances Farmer fue una actriz talentosa cuya prometedora carrera en los años 1930 y 1940 fue trágicamente descarrilada por una combinación de explotación en Hollywood y problemas de salud mental. Conocida por su deslumbrante belleza y actuaciones intensas, Farmer protagonizó películas como Raging Heaven, 1936, y Ritmo en el campo, 1936. Sin embargo, su negativa a conformarse con las estrictas expectativas de Hollywood y su naturaleza directa la convirtieron en una figura controvertida en la industria. El espíritu independiente de Farmer chocaba con el sistema de estudios, que buscaba controlar cada aspecto de su carrera y vida personal. A medida que su frustración con Hollywood crecía, también lo hacían sus problemas de salud mental. Su comportamiento errático y frecuentes enfrentamientos con los productores llevaron a que se le etiquetara como difícil. En lugar de recibir ayuda, Farmer fue castigada por la industria, alejándola aún más de oportunidades significativas. En la década de 1940, Farmer fue arrestada varias veces por disturbios públicos, lo que llevó a titulares sensacionalistas que dañaron su reputación. Su salud mental se deterioró y fue institucionalizada, supuestamente soportando tratamientos inhumanos, incluida la terapia electroconvulsiva y presunto abuso. Estas experiencias dejaron cicatrices duraderas y efectivamente terminaron con su carrera de actriz. Farmer finalmente dejó Hollywood por completo, viviendo una vida más tranquila en los años 1950.
Mientras hacía intentos ocasionales, al regresar a la actuación, nunca recuperó su antigua prominencia. Su historia se ha convertido en un cuento aleccionador sobre cómo las prácticas explotadoras de Hollywood y los estigmas sociales en torno a la salud mental contribuyeron a la caída de un talento brillante. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, a menudo aclamada como una de las mujeres más bellas de Hollywood, era mucho más que una estrella de cine glamorosa. Conocida por sus actuaciones en películas como Argel, 1938, y Sansón y Dalila, 1949, Lamarr se frustró al ser encasillada como nada más que una deslumbrante protagonista. A pesar de su talento innegable, los papeles que le ofrecían rara vez le permitían mostrar su profundidad como actriz, lo que la dejaba sintiéndose insatisfecha. Lo que Hollywood pasó por alto, sin embargo, fue su mente brillante. Lamarr era una inventora, profundamente interesada en la ciencia y la tecnología. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella copatentó un sistema de comunicación revolucionario de salto de frecuencia diseñado para prevenir el bloqueo de torpedos aliados controlados por radio. Aunque su invención fue en gran parte ignorada en su momento, posteriormente se convirtió en una tecnología fundamental para el Wi-Fi y el Bluetooth modernos. Para la década de 1950, desilusionada con la superficialidad de la industria cinematográfica y su falta de aprecio por su intelecto, Lamarr decidió dejar Hollywood. Se centró en sus esfuerzos inventivos, aunque sus contribuciones a la ciencia no fueron ampliamente reconocidas hasta mucho después en su vida. El legado de Hedy Lamarr ahora se celebra no solo por sus icónicos papeles en Hollywood, sino también por su innovador trabajo en tecnología. Sirve como un recordatorio de que el talento y la belleza pueden coexistir con el genio, y su historia de vida continúa inspirando a aquellos que buscan liberarse de estereotipos y expectativas. Winona Ryder. Winona Ryder, una de las actrices más emblemáticas de los años 90, cautivó al público con sus destacadas actuaciones en Beetlejuice, Edward Scissorhands y Girl Interrupted. Su mezcla única de vulnerabilidad y encanto peculiar la convirtió en un nombre conocido. Sin embargo, a medida que su fama crecía, Ryder enfrentó el lado oscuro de Hollywood, y para principios de los 2000 comenzó a alejarse del centro de atención. En entrevistas, Ryder ha reconocido sutilmente sus luchas, incluyendo experiencias de acoso sexual. He estado en situaciones donde me sentí muy incómoda, compartió, insinuando los desafíos que muchas actrices enfrentan tras bambalinas. El escrutinio implacable de su vida personal también pasó factura, particularmente después del muy publicitado incidente de robo en 2001. El frenesí mediático en torno al evento tensó aún más su relación con Hollywood y la empujó a reevaluar su carrera. Ryder utilizó su tiempo alejada para centrarse en la salud mental, el crecimiento personal y redescubrir su identidad fuera del foco público. Aunque muchos pensaron que sus días de actuación habían terminado, ella regresó con fuerza en la década de 2010. Con papeles aclamados por la crítica en Black Swan y en la exitosa serie de Netflix The Stranger Things, Ryder demostró su talento y resistencia. Su historia es un testimonio de las presiones de la fama y la fortaleza que se necesita para alejarse, reagruparse y volver más fuerte. El viaje de Winona Ryder subraya que, incluso frente a los desafíos de Hollywood, la reinvención y la autenticidad siguen siendo posibles. La historia de estas actrices muestra claramente que Hollywood nunca fue y no es un lugar para personas que piensan que todo es blanco y negro. Nada es puro en Hollywood. Todo existe en tonos de gris. Detrás del glamour y la fama se esconde un mundo de explotación, injusticia sistémica y sacrificio personal. Estas mujeres, a pesar de su inmenso talento y éxito, se vieron obligadas a enfrentar las duras realidades de una industria que priorizaba el poder y el beneficio por encima de la humanidad. Sus historias destacan las presiones para conformarse, las luchas contra los encasillamientos, el dolor de la traición personal y el coraje que se necesita. Es alejarse del foco de atención. Sin embargo, estas actrices también nos recuerdan la resiliencia y la fuerza duradera de quienes se atreven a decir no cuando enfrentan un sistema injusto. Del acto silencioso de Greta A la Garbo. lucha de Anna May Wong contra los prejuicios y la resistencia de Cora Sue Collins frente al acoso, cada historia es una ventana a los sacrificios que vinieron con su fama. Dejaron legados que van más allá de sus películas, legados de valentía, independencia y la búsqueda de dignidad. Al admirar sus contribuciones, recordemos también las batallas que libraron, no solo en la pantalla, sino detrás de escenas. Estas mujeres abrieron camino para conversaciones sobre equidad y respeto en Hollywood, recordándonos que cada estrella brillante lleva su propia historia, a menudo mucho más compleja de lo que parece.